Dios me les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que estén bendecidos, contentos, alegres de la salvación. Qué bendición para mí poder compartir con ustedes, continuar el tema sobre el Espíritu Santo. Decirles que es un tema que ha traído mucha controversia, pero con todo eso es un tema bíblico que debemos de enfocarlo a través de la Biblia. Y quiero hablarles sobre el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona se convierte, o sea, se arrepiente de sus pecados, que le dice, Dios perdóname, yo creo en Cristo y Señor Jesús, ven a mi corazón. Dios lo perdona. Dios lo perdona y dentro de él se opera un milagro que se le llama el nuevo nacimiento, o se le llama quitar el corazón de piedra y poner uno de carne, o salir de la oscuridad a su luz admirable, o pasar de muerte a vida. O la Biblia dice que si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Entonces, eso es la primera experiencia que todo cristiano debe de tener, el cambio, que la venida del Señor Jesús a través de su Espíritu se produce dentro de nosotros. Pero deben de haber otras experiencias. No es cuestión de venir al templo o de ser parte de una iglesia, es de tener experiencias reales, o sea, que lo marquen a uno, que uno pueda decir con seguridad, Dios es real. Y la experiencia que debe de seguir a la conversión debe de ser llenos del Espíritu Santo o bautizados con el Espíritu Santo. Mira que hasta Jesús necesitó eso. Fíjate que Jesús, dice la Biblia, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso se le llamó Hijo de Dios. Porque él fue engendrado por el Espíritu Santo y ahí creció, vivió, hasta antes de empezar su ministerio, que vino al río. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él, se posó sobre su vida y entonces Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Experiencias diferentes. Los discípulos, o los que conocemos más tarde como los apóstoles, ellos anduvieron con Jesús durante 3 años y medio y vieron a Jesús, lo escucharon, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo hasta que Jesús resucitó. Incluso en cierta oportunidad estaban reunidos y Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero todavía no era el bautismo, no era la llenura del Espíritu Santo, porque antes de irse Jesús les comienza a decir que van a recibir la promesa que escucharon. Es decir, ellos habían oído a Juan hablarles sobre el Espíritu Santo, escucharon a Jesús que el Espíritu Santo venía, era una promesa para ellos. Y ahora Jesús les está diciendo minutos antes de partir al cielo que se queden en Jerusalén porque el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Y luego en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo viene sobre ellos y lo llena. Dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y una experiencia más que te comparto como para que veas que esto debe de ser una realidad es en Hechos capítulo 8. Dice que Felipe llegó a Samaria predicando el evangelio del reino. Y la gente comenzó a escucharle y a recibir milagros. Muchos ciegos se les devolvió la vista, sordos se escucharon, la lengua de los mudos se desató, paralíticos se levantaron, muertos resucitaron, brujos se convertían. Y dice la Biblia que ellos se bautizaban. Eran bautizados en agua, ya estaban convertidos y ahora los bautizaban en agua. Pero Felipe era un diácono de la iglesia, un servidor en la iglesia.
Y entonces dice la Biblia que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se dieron cuenta que Samaria había recibido el Espíritu Santo, enviaron allá a Pedro y a Juan de Jerusalén a Samaria. Y Pedro y Juan vinieron con el único propósito de ministrar a los nuevos hermanos. Y dice la Biblia que ellos les hablaron, les impusieron las manos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos, bautizados con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de Saulo? Saulo se convirtió en camino a Damasco. Sí, ahí se convirtió Saulo. Pero fue llevado allí a una casa en Damasco y Ananías fue enviado a esa casa y el Señor le dijo, ve para que él recupere la vista, para que sea bautizado en agua y para que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces la experiencia que debe de seguir a la conversión nuestra debe de ser que somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para estar en nosotros, para revelarnos a Cristo, para darnos poder y hacer la obra. Y yo te pregunto a ti que ya te convertiste, que ya confesaste a Jesús como tu Salvador, ¿tú has sido lleno del Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? Si no has sido, te falta esa experiencia y debes de desearla, debes de buscarla para que el Espíritu Santo venga sobre ti. Amén.